y esto viene desde los egipcios. Entonces mi abuelo me dice, ¿sabes qué? Si quieres que eso funcione, tienes que hacerlo tú. En ese momento yo me asusté, porque al momento de que vamos a ponerlo en el ataúd, se escucha como un quejido, digamos. ¿Sabes qué? Hace 1.5 años que recibió un impacto de bala, ya no se pudo parar y pues ya. El cuerpo te va a hablar, te va a decir qué es lo que tiene. Que me llegó un niño y tenía alrededor de 9-10 años. Okay. Cuando yo voy a retirar su pantalón, se le salen las canicas de su bolsa. Y ahí fue donde como que sí me quebré. Y me pasó que cuando yo le hago así, la mano se cierra. Y fue para mí el caso más grave, más impactante hasta el momento. El que te ha tocado. En restaurar todo el cuerpo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprentorias. En esta ocasión nos encontramos con Misael, alias Micha. Él nos va a estar platicando de un oficio, una profesión muy interesante como es el embalsamamiento. Él trabaja, pues, vale, muy con la palabra, él trabaja muy de cerca con todo el tema de la muerte y pues, nos va a estar compartiendo un poquito aquí de sus historias, su experiencia, algunas anécdotas quizá por ahí interesantes que salgan. Entonces, pues bienvenido, buenas noches, Micha, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí y agradeciéndote por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por el tiempo, ya que te tocó ahorita el tráfico y todo, sí. Pero ya estamos aquí. Entonces, Micha, pues lo primero con lo que me gustaría arrancar o iniciar es, primero que nos expliques qué es esto del embalsamamiento. El embalsamamiento es un proceso donde tenemos una persona fallecida, la cual hay que ayudarla en 3 aspectos que son los más importantes. La primera, que es la preservación, que el cuerpo no descomponga. En segunda, lo que es la desinfección, que no vaya a tener ya ninguna bacteria, no vaya a tener algo que nos pueda infectar de algún tipo de enfermedad. Okay. Sí, y la tercera, y no menos importante, que para mí creo que es la más importante, que es la presentación, para que tú como familiar, yo como familiar, veamos a esa persona que aún sigue siendo una persona, ya está fallecida, tenga la presentación y nos despidamos de la mejor manera posible. Ok. Por ejemplo, que mencionas este tema de desinfección, entiendo entonces que cuando a ustedes les llega algún cuerpo por X situación, sí. No, ese cuerpo, ya sea en el seguro, el IMSS o cualquier clínica privada, ¿no pasa también por algún proceso de desinfección? ¿O ustedes le dan, digamos, como una segunda? Yo hasta donde tengo entendido, no. Okay. No pasa por ninguna desinfección, en ningún tipo de, ni en domicilio, ni en nada. Pues claro, cuando está en domicilio, pues, tenemos más precaución del aseo y todo, con las personas, pero no hay como nada, así algo que les llegue a ser una aplicación o algo, cuerpo sí. Está, o sea, simplemente les llega y ustedes se encarguen. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Tienes, Micha, algún conocimiento breve, si nos pudieras compartir, si es que lo hay, porque desconozco totalmente, cómo se da o cuál es como la historia del embalsamamiento, ya sea en México, en el mundo, o sea, cómo llega aquí? Porque entiendo que cubres estos 3 aspectos importantes, pero sí. Antes a lo mejor era enterrarlos nada más y ya. Entonces, ¿cómo empieza todo ese...? De los estudios que yo hice, ahí también nos contaban un poco de historia, y esto viene desde los egipcios, que ya ellos ya practicaban lo que era la preservación. No le llamaban embalsamamiento ni mucho menos, pero era la preservación de un cuerpo. Incluso era más como la momificación. Así es, porque ellos ya se iban preparando cuando veían que ya estaba enfermo, que ya estaba un poco decadente, ya le daban a beber algo, ya le daban bebidas, ya los iban preparando para que por dentro ya se fueran haciendo esa limpieza, pero aún todavía en vida. Claro. Ajá. Entonces, cuando llegaba ya el momento que fallece, se dejaba en algún cierto de brebaje, digamos, y se dejaba, dependiendo del tiempo que quisieras que durara,
desde 15 días hasta 60, 90 días. Ok. Sumergido el cuerpo en ese brebaje líquido. Con fines de preservación. Con fines de que se preservara. Ajá. Ya después de ahí ya se sacaba y se hacía lo que ahora ya conocemos como momificación. Ok. Pero eso data de mucho tiempo antes. Antes ya. Así Y es. me llama la atención, por ejemplo, esta que mencionas, y estuve leyendo poquito, yo desconocía totalmente, que se requiere, pues sí, cierta preparación, ciertos conocimientos, y de ahí por ahí, corrígeme si estoy mal, se requiere incluso una certificación o un permiso, por así decirlo, por parte del gobierno para que tú puedas ejercer esta profesión. ¿Cómo se maneja ahí así ese es. tema? Pues ya últimamente se tiene ya como una carrera técnica. Ya. Okay. Antes sí era pues nada más de que alguien sabía y te enseñaba y no había mucho problema, ¿verdad? Y ahora no, ya se está haciendo más técnico esto. Ya incluso hay universidades que ya tienen esa especialización. Okay. Como técnico embalsamador. ¿Irá acaso relacionado de la mano con todos estos temas de criminología y este tipo de carreras, o es algo...? No, es algo más enfocado a lo que es la anatomía del cuerpo, no tanto a lo de que falleció ni nada, sino a cómo se comporta el cuerpo, dónde están las partes y todo eso. Todo ese tema. Ok, y ahora pasamos a pues una parte muy interesante. ¿Tú cómo llegas a ese punto de decir, yo quiero...? Pues aquí fue curioso porque en realidad yo de profesión soy contador. Ok. Tengo licenciatura en contabilidad pública. Okay. Ajá. Sale la idea de tener un negocio, no tanto de hacer esta actividad. Entonces mi familia se dedica a lo que es servicios funerarios. Okay. Yo me empiezo a enrolar, empiezo a tener ahí el trabajo y todo. Y en la administración, primero que nada. Cuando yo, pues al principio no tenía ni contacto con personas fallecidas, ni mucho menos. Le comento a mi abuelo la idea de hacer este negocio, porque en realidad también es un negocio. Claro. Y le digo, ¿sabes qué? Pues tengo la inquietud de ahora hacer este negocio. Mi primera opción era un familiar que me hiciera el trabajo y yo poner nada más. El capital. Ajá, todo el capital, todo el material, todo. Que esa persona se capacitara y todo. Yo aprenderlo también, pero como con el fin de supervisarlo, nada más. Ok. De ciertos puntos que hay que tener en cuenta para saber si está embalsamado bien, si no está, tiene algún detalle, no sé, X. Eso era primero mi situación. Entonces mi abuelo me dice, ¿sabes qué? Si quieres que eso funcione, tienes que hacerlo tú. Ya una vez que tú lo hagas y que tú lo tengas bien controlado, que esté todo bien, ya podrás hacer otra cosa. O sea que en ese sentido fuiste buen empresario, buen emprendedor. Ajá. Conociste el negocio desde lo administrativo hasta la parte, así es, pues, de procesar todo el embalsamamiento. Sí, porque primero mi actividad pues era pues apoyar a algún funerario. Okay. Y ya después era recibir algún servicio, administrar inventarios, colaboradores que en ese momento nos hacían ese servicio, camiones, todo lo que se ocupa para un servicio funerario. Esa era más mi labor, primero como administrativo nada más. Entonces ya después ya lo tenía eso pues un poco más dominado. Okay. Y ya fue cuando me aparto, que pues entre comillas me aparto, ¿no? Simplemente me voy a otra área donde ahora, que no era un servicio que nosotros tuviéramos. O sea, sí lo dábamos. ¿No tenían el servicio? Sí lo dábamos, pero era como maquilado por un tercero. O tercerizado, ok. Okay. Entonces en ese momento, pues yo por mi profesión y todo, pues quería esa gana de hacer un negocio, y fue por eso que se inició, ok. ¿Y te acuerdas cómo fue tu primera vez que te tocó hacer un...? Sí. ¿Cómo fue? A ver, platícame. Bueno, porque el primero que fue de tocarlo fue cuando
se saturó el trabajo en la funeraria. Okay. Entonces me dice mi abuelo, ¿sabes qué? Necesito que vayas tú. Yo aquí me quedo. Si hay alguien que atender, yo lo atiendo. Necesito que vayas por un servicio y lo lleves con la persona a embalsamar. Okay. Entonces, en ese momento yo no lo embalsamaba. Entonces, sí, ahí fue muy curioso y ahí te das cuenta que tienen muchas cosas que decirte los cuerpos, pero uno no lo entiende, no se asusta. En ese momento yo me asusté, porque al momento de que vamos a ponerlo en el ataúd, se escucha como un quejido, digamos. Okay. Del cuerpo. Ajá. Okay. Y justo cuando uno lo hace, Justo intento de levantarlo, para ponerlo, y yo lo escucho y sí me llega, ¿no? Sí, feo. Okay. Entonces, pero ya cuando, o sea, esa es una anécdota que siempre está en mi mente y siempre lo recuerdo. Y ya cuando te das cuenta dices, es que pues al momento de que yo lo quise subir al ataúd, yo mismo presioné el estómago. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que pues sale un poco de aire y se escuchó como un quejido, pero no, en realidad no es ni que muchos pensamos que estaba vivo, es que pudiera haber estado dormido y ustedes lo llevaron, pero no, te das cuenta que es un simple reflejo del cuerpo ya nada más. Ok. Y ahora, ¿cómo es ese proceso? Por ejemplo, ustedes reciben un llamado de la familia diciendo, oye, necesito un servicio porque X persona falleció, pero para esto, metiéndome un poquito a lo mejor a la parte gubernamental, ellos les tienen que decir a ustedes o certifican sí, efectivamente esa persona ya falleció, o les presentan el acta de defunción, o hasta qué momento ustedes están seguros de que pues ya pueden proceder con ese cuerpo. Ajá. Mira, primero, si es el domicilio, y no llaman a ninguna dependencia como es pues Cruz Roja, que es lo primero que mucha gente hace, si no llaman, la parte judicial pues no se hace. Okay. Digamos, cuando sí le llaman, tiene que llega primero la patrulla, un oficial, y después llega el MP, y ya nada más cerciora que esté el cuerpo ahí ya sin vida, que no tenga ningún signo de violencia, ni mucho menos. Si es así el caso, ya él te dice, ¿sabes qué? Ya háblale a la funeraria y ya está, listo. Okay. Y ya nosotros como funeraria atendemos ahora sí al llamado de ir por la persona fallecida. Okay. Si no se le habla a nadie, pues el funerario, nosotros como funerarios tenemos la obligación de checar que no haya ningún rastro de violencia. O sea, ustedes también pueden notificar a la autoridad, ¿sabes qué? Aquí hay porque algo si no, extraño. El detalle es para nosotros. Sí, claro. Sí. Incluso nos llegó a suceder también en una ocasión, y también la recuerdo, claro, porque esa persona era un joven, no era tan grande. Okay. Pero como un año y medio había recibido un impacto de bala. Okay. Entonces, pues se le pregunta a la familia qué tiene algún parte médico, lo estaban tratando, deme su expediente, tú tienes que analizar eso. Si tú ahí analizas, si tú ves y dice, o sea, la familia luego le dice, ¿sabes qué? Hace año y medio que recibió un impacto de bala, ya no se pudo parar y pues ya, desnutrición y cosas así, ¿no? Okay. Entonces ahí tienes que dar parte a la autoridad, porque si es ya a raíz de lo que le sucedió en aquel momento. No fue ayer, no fue antier, pero sí fue a raíz de un caso que fue judicial. Claro. ¿Y a ustedes los regula, los audita alguna autoridad Sí, constantemente? Secretaría de Salud es la que regula todo esto. Okay. Y bueno, volviendo ahora sí al tema de que se le salió el aire y te asustó, entonces sí. Llegas, lo mueven, hace ahí el ruido como quejido, te asustas. ¿Y en qué punto, si es que se llega a ese punto, en qué punto, no que pierdas la sensibilidad, pero quizá te empiezas a acostumbrar a, pues a lo que haces? Yo pienso, en mi caso pues muy particular, que no te llegas a acostumbrar, por lo menos yo no.
Cuando yo estaba en los inicios de esto para aprender, ahí te dice, todos los casos son diferentes. Y dice, no, ¿cómo que todos los casos son diferentes? El cuerpo te va a hablar, te va a decir qué es lo que tiene. Y en ese momento tú no lo entiendes porque pues vas iniciando, te vas dando, estás a lo mejor en teoría nada más, ¿no? Y yo, sí, pues, ¿cómo que me va hablando? Pues uno entiende por hablar, porque el cuerpo te habla, el cuerpo te dice, y entiendes que pues va a salir algo de su boca, ¿no? Y dices, Claro. ¿cómo va a ser? No, no va a ser. Pero te das cuenta con el paso del tiempo que el cuerpo sí te habla, sí te dice, te da señales, no es tanto que te hable literal así de unas palabras, sino que te da señales. ¿Y como qué tipo de...? Como un tipo de señales, si me da un infarto, mi cara, mi rostro, mis yemas de los dedos tienden a hacerse un poco amoratadas. Ok. ¿Sí? Y ahí es donde el cuerpo dice, ¿sabes qué? Me dio un infarto. Me dio un derrame cerebral. Se me subió mucho la presión. Es por eso que ahí es donde se ve eso. Y te toca a ti, por ejemplo, quizás no sea el caso, no sé, pero te toca a ti que conozcas las historias de las personas que fallecieron. Digo, no es su historia de vida quizás, ¿no? Pero más de lo que el cuerpo te dice, que a lo mejor algún familiar, alguien te platique, sí, es que murió por X y Y situación. Fíjate que alguna ocasión sí me ha pasado que la gente dice, esto es que uno indaga, ¿no? O sea, pasó esto, tiene una infección, ¿por qué la tiene? Y tú te das cuenta de algunas causas que no se certifican por el doctor, que los trataba, que simplemente estaba enfermo. Y el doctor dijo que sí tenía diabetes, pero no tenía una infección. Y ya cuando el cuerpo ya está fallecida, pues la persona, te das cuenta que a lo mejor era una infección. No la puedo certificar yo tampoco. Sí, claro, ¿verdad? Pero te da ciertas... Pero sí te da ciertas ideas, como era lo que te decía, que el cuerpo te va a hablar, te va a decir. Y en alguna ocasión sí pasó que una persona me dice, yo le decía, es que no tuvo recientemente alguna herida, que la tuviera así al aire libre, intemperie. Y me dice, no tenía ninguna. Y dice, bueno, espérame, dice, recordando, me remonto que le gustaba mucho sacarse los vellos. Ok. O sea, se los arrancaba. Así de estar trabajando, se los arrancaba. Y él trabajaba con químicos y todo eso. Y se le hizo una infección. Porque se abrían los poros. Y le entraba por ahí de químico. Ok. Sí, eso puede así. No tengo en realidad mucha relación con el familiar, más que con la persona fallecida. Pero con el familiar yo como embalsamador no tengo mucho contacto. Y entonces se da el primer caso. Y es raro, ¿no? Porque a lo mejor en este tipo de profesión, pues se da esta dualidad como de, pues es la muerte de una persona, pero pues es mi trabajo, es mi chamba, es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, como te decías, este primer cuerpo que te tocó trabajar y todo lo que ocurrió, en qué punto llegas a el que lo ves como ya un trabajo y que dices, bueno, es un trabajo y a veces hay pues casos fáciles, a veces hay casos difíciles, sí. No sé si existe eso como en este tipo de profesión, sí. ¿no? O sea, como, ¿cuál sería un caso fácil y un caso Pues un caso difícil? Fácil es de una persona que no tenía enfermedad alguna, que simplemente pues, le dio un infarto que nos puede dar a cualquiera. Ese es un caso que no implica mucha labor, no es que sea fácil, no implica mucha labor, pero aquí ya hay unos momentos donde hay unos servicios que le llamamos nosotros de aspecto legal, que es cuando les hacen la autopsia. Ahí sí ya es un poco más laborioso en ese tipo de servicios, porque ahí sí ya implica que esté al descubierto pues el cuerpo. Sí, claro. ¿Y has tenido alguna, no sé si decirlo así, pero sé que la persona ya falleció y todo esto, pero alguna como experiencia de este tipo que le llaman sobrenatural o algo extraño que haya pasado o que te haya pasado mientras estabas en... No, fíjate que no.
Porque yo he escuchado por ahí, digo, no sé, lo estaba leyendo de hecho, que decía ahí el relato que estuve leyendo, que algunas personas cuando fallecen, luego que la cara se les pone triste, o que la cara se les pone como de asustados, o como que hacen diferentes expresiones. No sé si tú percibes como ese tipo de facciones, por así decirlo, en la persona fallecida, que tú puedes decir, sí, pues sí tiene esto, sí tiene lo otro. Y si sí hay más que eso, y si sí hay como alguna base científica, quizás, por así decirlo, donde se diga, no, pues sí, quizás sí murió triste, quizás sí murió enojado, o es simplemente pues ideas de nosotros. Fíjate que yo casi lo veo más que es como un aspecto de un rito de dolor. Okay. No sé, o sea, nunca me ha dado un infarto, ¿verdad? Pero me imagino que se ha de sentir el golpe, el dolor, ¿verdad? Y yo lo que sí he visto es, por lo regular, aquí en la sien. Bueno, en la sien no, perdón, aquí en la frente, se hace el rito así como de dolor. Así como, como ese fruncido, digamos. Okay. Y eso te refleja algo de dolor. Yo sí eso sí lo he visto. Y eso entra dentro de lo que es mi trabajo, que es la presentación. Okay. Entonces, cuando yo estoy ya trabajando, tengo que poner algún líquido y hay uno que relaja el cuerpo, que lo desinfecta por dentro y todo. Okay. En ese momento aprovecho y empiezas a masajear, a dar esas facciones diferentes. ¿Para qué? Para que el cuerpo se vea como que está dormido. No está como relajado, tranquilo. Sí. Ok. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas esto que se me estaba pasando preguntarte, la parte de la desinfección, ¿cómo es? Es decir, entiendo que van a usar quizás algunos líquidos, componentes químicos, no sé, pero ¿cuál es como su procedimiento a seguir para ustedes, pues estar seguros de quizás no? Primero se pone, pues cada marca tiene su nombre, pero es un desinfectante al final de cuentas, que es orgánico, que es para un cuerpo también. Se le pone en todo el cuerpo, una pequeña limpieza. Se le ponen los orificios nasales, un poco en la boca, en los oídos y en sus partes. Y ya de ahí hay que bañarlos. Ok. Hay que bañarlos normal, un aseo normal de cualquier persona. Existe, eso me llama mucho la atención a mí porque también me quedé pensando ahora antes de la entrevista, sí, existe, quizás no escrito, pero quizás de manera implícita, algún código que manejen las personas que se dedican al embalsamamiento en cuanto a, pues si bañas el cuerpo, pues el cuerpo va a estar desnudo, si es de una persona mayor, de alguien más joven, un niño, niña, etc. Existen como ciertas reglas o códigos que ustedes siguen quizás de respeto, pues, tradición, no sé. Yo creo que aquí es ya de cada quien. Más personal. Es más personal. Yo así lo siento. Sí te dice en todo momento, sabes que el respeto. En todo momento se te hace hincapié en ese respeto hacia la persona fallecida. Pero no hay ni una regla que yo diga, o sea, le tienes que tapar la cara, le tienes que tapar las partes, ¿no? Ya ahí depende de cada quien como persona. Ok. Ajá. Yo, por decir, en mi caso, yo voy a trabajar y ya no entra nadie. Solo estás tú. Sí, solo estoy. Y el cuerpo nada más. Ajá. Ok. ¿Y en qué momento, si es que te pasó, empiezas pues no sé si sea el término correcto decir, a encontrarle gusto a la profesión? Porque te comentaba ahorita, es como esta dualidad, ¿no? De decir, ay, es que pues me gusta mi trabajo, pero por el otro lado estamos tratando con la muerte. Sí. Pues no sé si llegas a ese momento de decir, sí me gusta mi trabajo. Me gusta. Fíjate que a pesar de que no era algo que yo tuviera en mente de hacerlo, que pues se dio la situación, se dio el momento, la ocasión, y lo tuve que hacer. Y ahora que lo hago, me doy cuenta que sí me gusta. Okay. Sí me gusta, le encuentro la satisfacción en cuanto a, en mi punto de vista, que siento que es una ayuda para el familiar que se queda, como lo que platicábamos ahorita. Y yo le digo a las personas, yo siento que no es lo mismo ver a una persona que está con un fruncido, con
término de dolor, que lo veas acostado, que lo veas dormido, que tengas tú esa sensación de que está dormido, de que está tranquilo, que a verlo mal. Claro. Entonces como que yo siento que ahí es donde a mí me nació ese gusto, pues no digamos Sí, por hacer ese trabajo, o sea, porque pues no, ¿quién quiere que fallezca alguien? Pero esa satisfacción personal, digamos, de hacer un buen trabajo para ayudar a esa persona a que su duelo, siento yo, que lo pase de una mejor forma, de un tiempo a lo mejor un poco más corto, pero esa es mi primera satisfacción. Claro, porque al final de cuentas tu trabajo es lo último que el familiar va a ver de esa, pues es la última imagen que se va a quedar de esa persona. Entonces en ese sentido sí entiendo que pues, tiene cierta responsabilidad el que la persona social, se vea. Sí, social, exacto. Exacto, pero por eso digo que me llama mucho la atención eso porque pues uno que se dedica, no sé, a las ventas, a la cobranza, dice, me gusta mi trabajo, y acá pues a lo mejor siempre existe como ese de me gusta, pero decir me gusta suena como raro a lo mejor porque pues estoy tratando con la muerte, o sea, es como muy esa parte, pero en tu caso me dices que bueno, ¿cuánto tiempo consideras que te tocó acostumbrarte a estar trabajando pues ya con cuerpos? Yo creo que desde los primeros momentos. Okay. Desde los primeros momentos. Yo personalmente tengo una afición por los carros, que me gustan mucho los carros. Okay. Y volviendo a esto, yo sentía y pensaba, en aquellos tiempos de infancia había algunos carritos que los poníamos en el congelador y cambiaban de color. Sí. Entonces, como lo que te decía, la cara te dice que está muy amoratada y pones tú el líquido y regresa a su color natural y yo decía, ay, o sea, es como mágico esto. Y yo me hacía referencia a eso de los carros y yo decía, no, está bien esto que hacemos, está bien esto que hacemos. ¿Y existen reglas en el sentido de, no sé, que la persona que fallece, sea hombre o mujer, lo que sea, que los familiares te digan, oye, lo quiero de tal forma, tales colores, no sé, como cuál es el... Sí, pues, es muy general, ¿no? Pues sabes que lo quiero un poquito cargado de maquillaje, lo quiero natural o lo quiero tal cual que sin maquillaje, sin rubor, sin labial, sin nada. Y hay personas que te dicen, ¿sabes qué? Te voy a mandar una foto, trata de dejármela con el mismo labial, con las pestañas, con la ceja, el peinado. Entonces tratamos de asimilarlo a lo que el familiar pide. Exacto. ¿Y te ha tocado algún caso, si es que lo hay, que pues que tengas como cierta relación en el sentido de, yo me imagino, ¿no? A lo mejor yo digo, si yo estuviera en ese trabajo y quizás me llega el cuerpo de un niño, pues yo me sentiría hasta como, ay, pues un niño tan joven, no sé si tienes algunos casos o anécdotas así de ese tipo, los que dices. Fíjate que me tocó un caso muy curioso porque pues hace aproximadamente unos 7, 8 años que me llegó un niño y tenía alrededor de 9, 10 años. Okay. Y sí fue muy, muy curioso porque pues sí me resiente porque pues no dejas de ser una persona. Claro. Y mi hijo tenía esa edad y llegó el niño que le había dado un infarto, que estaba jugando fútbol. Okay. Y tú dices, ¿cómo un niño ya le puede dar un infarto? No es algo normal, sí, que le dé un infarto. Entonces, cuando yo voy a retirar su pantalón, se le salen las canicas de su bolsa. Y ahí fue donde como que sí me quebré, y pues con un niño de la misma edad y que dices, está jugando, o sea, sí, claro. Pues no tiene nada de responsabilidad que cuidar más que divertirse, ¿no? En ese momento. Y dices, ahora está en esta situación. Sí es difícil. Sí, sobre todo pues por ese tipo, más que se le salen las canicas. Sí, ahí fue donde casi me quebro, así de... ¿Y cómo
¿Cómo tratas o cómo manejas tú eso en el día a día? O sea, ¿hay algo, no sé, tienen que estar bajo terapia, algo, o es simplemente más como control personal? Pues en mi caso sí es como pues, personal. Okay. No, creo yo que no he necesitado terapia. Yo mismo a lo mejor me la he dado, la he pensado. En el caso de que siento que lo hago, como te decía, por ayudar a la persona, al familiar, más que nada, a pasar ese momento, porque es difícil para todos. Okay. Ese momento. Y yo siento que eso pues te ayuda a mejorar como persona también. Te sensibilizas. Sí, te sensibilizas demasiado en mi caso, que la mayoría de la gente piensa que te haces frío, que ya no sientes, que ya no nada. Y en mi caso, pues todo lo contrario. Te enseñas a valorar los pequeños detalles que tienes en el día a día. El saber que ahorita puedes estar comiendo y en la tarde ya no saber de ti. Así de fácil. Sí, claro. ¿Y qué otras anécdotas tienes por ahí que recuerdes ahí durante tu proceso? Pues son casos que, como por decir, me pasó, ¿no? Que estás masajeando el cuerpo cuando tienes la inyección, para darle esa expansión al líquido y todo. Okay. Entonces, por lo regular, pues lo masajeas. Entonces, me pasó que pues, ya los nervios ya están tensos, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo pues está así acostado, lo estás bañando y todo. Entonces, yo hago esto, ¿no? Para que flexione el cuerpo y poderlo acomodar. Y me pasó que cuando yo le hago así, la mano se cierra. Okay. Entonces, cuando lo estiro, vuelve a subir. Y eso, pues, al principio sí. Porque la cierra, porque la... Y no es el instinto voltear así sí, como a la cara de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya después, pues, dices, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, el nervio ya está rígido, pues, se contrae y, pues, se trae los dedos. Y, o sea, si encuentras algún tipo de lógica en eso. Y supongo que este trabajo no tiene horario. No. En el sentido de que, pues, fallece alguien hoy y quizás ocupan el cuerpo en un par de horas, pues tienes que ir a las 10, 11, 12, 1 de la mañana a hacer tu proceso en la noche, ahí tú solo. Sí, son 24 horas, 365. ¿Y eres tú la única persona que...? ¿Está otra persona en la noche? Ok. Está trabajando ahí. ¿Y cómo llegas a ese punto en el que... Más bien, ¿cómo aprendiste tú? Por ejemplo, me decías que de tu abuelo, ¿no? Pero a ti, ¿quién te enseñó este proceso de embalsamamiento? O sea, de decirle primero... Hay una persona que, pues, primeramente yo busqué la asesoría, de saber qué se ocupaba, qué estudios teníamos que tener, qué había que hacer y todo. Y ya me di cuenta que había cursos para empezar a hacer esto, ya después para empezar a embalsamar, después pues para restaurar, que es otro de las áreas, restaurar, maquillajes naturales, o sea, pues con brochita, con esponjita, maquillajes ya con aerógrafo, aplicaciones de ceras, o sea, como más especializados, pero hay muchos cursos. Okay. Entonces yo fui a un curso a Guadalajara, después fui otro a Irapuato, fui a México. ¿Qué has estado? Sí, en ese sentido, ¿te mencionaste, cómo dijiste, reparación? Restauración. Ajá. Ahí ese es otro proceso, entiendo, a lo mejor si le falta alguna parte es tratar de arreglar ahí. Ajá. ¿Cómo funciona? Sí, así es, o sea, el embalsamado es el mismo. Okay. Bueno, entre comillas es el mismo. Ya nada más al final lo que decíamos, la presentación. Si hay que aplicar cera, si hay que pues, suturar algo, volverlo a dejar donde debe. Donde estaba. Por ejemplo, cuando, no sé si te han tocado, quizás sí, ojalá no, cuerpos que a lo mejor fueron golpeados o maltratados y que pues llegan todavía con el moretón o con el ojo cerrado. O sea, también trabaja esa parte de abrirle el ojo o tratar de abrirle el ojo. Fíjate que muchas veces a mí me ha resultado que con el masaje y en el líquido que se pone para lo que es la desinfección, hay muchas de las veces se desinflama.
ahí se desinflama, ya nada más si tiene el color pues de un golpe que es morado, Sí. Ya se maquilla. Pero lo inflamado por lo regular a mí sí me ha tocado que sí se va. Y por ejemplo, ¿tomaste también entonces algún curso como de maquillaje? Sí, de maquillaje. ¿Y es un curso de maquillaje especial para eso o es, o sea, el día de mañana te podrían... Pues en realidad es el mismo, pues digamos de una estética. Una estética, así. algo que... Nada más los tipos de maquillaje pues son más especializados al tipo de piel que se va a trabajar. Pero son marcas, pero no vamos a decir marcas, no, pero son marcas como comerciales las que utilizas tú para eso, o hay marcas... No, sí hay marcas diferentes para exclusivo para este tipo de casos. Porque la piel cambia, ya no tiene, pues digamos, esa naturalidad. Porque como nosotros buscamos lo que yo te decía, la preservación, digamos que la piel se llega como a cauterizar. Entonces ya no agarra cualquier maquillaje. Es como estarlo pasando nada más. Darle varias pasaditas. Y no tomar color. Y ese maquillaje que ya es especial, sí se impregna más. Se impregna más en esta parte. ¿Alguna otra anécdota que tengas? Pues hay muchas. Échame una, así que tú digas, esta está interesante. Pues me tuve un caso de un joven que tuvo un accidente en una moto. Y ese sí fue para mí el caso más grave, más impactante hasta el momento. El que te ha tocado. En restaurar todo el cuerpo. Más que era la cara. O sea, te llegó... Sí, completamente. Muy desfigurado. Y hay que... O sea, en realidad entonces eres como... Así lo quiero ver, o así lo quiero tratar de asimilar ahorita. O sea, eres como un pintor, un escultor, un moldeador ahí, haces todo para... Sí. Es que quede presentable. Lo mejor presentable que se pueda. Me dices este chavo que sufrió un accidente y te llegó... Sí, muy desfigurado. Ajá. ¿Y cómo empiezas ahí? O sea, ¿por dónde pues empiezo? Desde lo más básico, que es tratar de darle forma a... Pues en este caso fue el cráneo. Darle forma al cráneo y después ponerlo en la piel. Porque me imagino, no sé, quizá hay casos donde, pues por muy artista que seas, quizá pues no se puede hacer ya alguna restauración, algún trabajo o algo. Entonces, yo lo he escuchado por ahí, no sé, que incluso en esos casos, pues el ataúd va cerrado y no se abre precisamente porque pues el cuerpo... Ese es en el caso cuando ya están en estado de descomposición. Y ahí sí ya, digamos que el embalsamado es detener el proceso de descomposición. Nada más. Si el proceso, digamos, lleva un 50% de avance de descomposición, hay algunas técnicas que se están empezando a investigar, a realizar, para regresar ese 50%, que se restauren las células y todo eso, pero no es común todavía. Entonces, digamos, si ya tenemos un avance de 50, 60% de descomposición, lo que vamos a hacer es frenarlo, nada más, pero no podemos regresarlo. ¿Y cuánto dura o cuánto puede durar todavía antes de que otra vez el cuerpo empiece su proceso? Digamos, un embalsamado depende mucho del químico que tú uses, pero yo el químico que me están ahorita surtiendo me dice que es de 15 a 20 días. O sea, 15 a 20 días puede aguantar el cuerpo todavía sin descomponerse. ¿Internamente también? Sí. Todo. Y ya los 20 días... Es que lo primero que es lo que se descompone es interno. Y eso ayuda, por ejemplo, estos químicos ayudan también para la parte de los olores y todo eso, ¿no? Sí, por lo que te iba a decir. Lo que descompone, que en realidad es una oxidación, es el oxígeno. Eso es lo que en realidad... Fíjate que ahorita que mencionaste eso de que se están investigando ahorita algunas técnicas para restaurar, por así decirlo. Yo leí hace ya un tiempo, incluso ese sería un buen tema también para otra ocasión, que cuando en su momento las muertas de Juárez famosas que hubo hace unos años y que en algunos casos pues los cuerpos estaban ya muy avanzada la descomposición, había por ahí
un caso de un doctor, creo que era un médico si no me equivoco, que estaba desarrollando un tipo de crema, pomada, una cosa así, que precisamente hacía esta función como de restaurar el tejido, órgano, no sé exactamente cómo funcionaba, que en su momento estaba investigándose para fines forenses, porque muchos de los cuerpos, pues al estar ya casi descompuestos, pues era difícil el reconocimiento, que los reconocieran los familiares. Entonces como que este médico estaba tratando ahí de revertir eso, pues para fines de poder identificar el cuerpo. Entonces no sé si a lo mejor que sea algo sí, por ahí que, pues sí sería de mucha ayuda para esto. Para esto, sí, porque sí está... Sí, pues imagínate que avance sería, ¿no? Que mucha gente pudiera dar ese último adiós a una persona bien. Exacto. Bueno, y pues platícame, a ver, es que estamos, yo sé que has de tener un montón de historias y de anécdotas ahí que contar. Entonces, ¿alguna otra que recuerdes? Ahorita me platicaste de Chavo, que pues esa fue impactante por cómo quedó, pero quizá otra que fue impactante, quizá no por el cuerpo, sino quizá por otra cuestión. Sí, lo que sí es muy difícil es cuando te llega un familiar. ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado. Ok. Y en esa ocasión sí me decía el chavo que me ayuda. No, yo te ayudo y todo. No. ¿Y era familiar cercano? Era mi abuelita. Era mi abuelita. Y me tocó ya también con mi tía. Ok. Y pues sí eran pues cercanos, no era. Porque a veces pues es mi tía, pero pues no la conocía mucho, ¿no? Pero en este caso sí eran cercanos y sí es difícil. Y ahí te sensibilizas aún más. Claro, ¿no? Sí, claro. Y te pasa a ti, digo, no sé, también estuve leyendo en algunos casos de algunas personas que incluso platican a veces con el cuerpo, digo, entienden que pues no les va a responder, obviamente, ni mucho menos, pero a lo mejor es como parte de, pues, estar en el trabajo, cuando uno está hablando ahí solo. Ahorita que mencionas, por ejemplo, que te tocó hacer el proceso de tu abuelita, no sé si durante ese proceso pues te pones también ahí como a platicar con ellos, o en este caso con tu abuelita quizá. Pues yo en mi caso sí, pues te llegan todos los recuerdos, ¿no? Te llega toda la vida que has estado al lado y yo trato de no reprochar nada, siempre dar gracias de todo. Al final de cuentas, mucho o poco que haya, bueno o malo, creo que algo te deja, algo de experiencia te deja. Y pues no, de hablar con ellos así, pues no, más que nada yo creo es entender lo que te están diciendo y dónde quieren que les ayudes. Con estas señales que te digo, o sea, pues, si estás viendo que tengo fruncido, ¿por qué no me ayudas? Si ves que tengo la boca muy abierta, ¿por qué no me la cierras? Okay. Si ves que tengo una herida aquí, pues ponme algo, tápame. Maquíllame, ajá. Más que nada, para mí, yo creo que son como las señales entonces que tú consideras que hay que leer, que hay que estudiar del cuerpo. Del cuerpo, sí, pues para ayudarlos. Al final del día, sí, es un trabajo y al final de cuentas se busca, pues que ese último adiós sea lo mejor y lo más llevadero posible. Fíjate que en el curso, cuando nos estaban dando esas pláticas primeras, ahí nos decía eso, que realmente pues la persona fallecida es el invitado principal. Es como en una boda los novios tienen que ir deslumbrantes. Y acá el único indicado para hacer el centro es la persona fallecida. Sí, claro. En esos cursos les dan algo también como de... Se llama tanatopraxia. ¿Cómo, perdón? Tanatopraxia. Y tanatología. Que tanatología es como la sensibilización a lo que es la muerte. La muerte. Entonces dan también como este tipo de talleres, cursos, información para que ustedes también como que pues puedan llevar ese proceso, porque imagino que sí, al principio puede ser complicado y luego más si te hacen sonidos mientras los levantas y los cargas y todo. Entonces pues esa parte yo creo que es importante. Bueno, yo quiero ir cerrando ya por aquí la conversación. Está muy interesante, está muy chido todo este tema. Te digo, es que me cuesta decir está muy chido porque estamos hablando de algo sensible para muchas personas, entonces lo digo chido en ese resulta interesante para muchos
Exacto. saber de eso. Pero siempre pues con todo respeto, ¿no? Obviamente, pero sí, de repente me cuesta decir, ahí está chido, no, es que no está chido, pero bueno, nos referimos a que el proceso, todo lo que tú haces está muy interesante. Entonces, ojalá que, bueno, todos vamos a pasar por eso alguna vez, pero para ir cerrando ya esto, ¿qué recomendaciones darías tú a la gente como en ese tipo de situaciones, en el sentido de, obviamente, guardar la calma, hablar en 911, hablar aquí, hablar acá, hablar a la funeraria primero? Como, ¿cuáles en tu experiencia son como las recomendaciones que...? Pues yo creo que lo primero es prevenir. Okay. O sea, porque como dices, siempre te va a agarrar de sorpresa. Y en algunas ocasiones ya es una enfermedad crónica que, digamos, pues oye feo, pero es muy seguro que va a pasar. Que nadie tenemos asegurado nada, ¿verdad? Pero aún así, nosotros no tenemos mucha cultura de prevenir este tipo de situaciones. Porque también es, pues, un impacto económico a tu bolsillo. Sí. Y eso es lo que mucha gente no prevemos. Siempre queremos, pues ahorita a ver cómo le hago, ¿no? Y a ver al ratito, después se lo pago. Que prevengamos un poco esto. Que sí es muy importante que tengamos, no sé, ya hay muchos tipos de pólizas para que nos ayuden en este tipo. Vas pagándolo, pagas semana, pagas mensualidad, no sé. Pero sí que tuviéramos un poco más de prevención en eso. Somos como que malos para eso, ¿verdad? Como que tenemos esa cultura de... Sí. Obviamente nadie piensa que se va a morir, pero... Yo siento que cuando tenemos algún problema, lo más fácil es quererlo evadir. Sí. Como que por naturaleza o no sé, es mejor evadirlo y después se va a solucionar. Pero en algunas ocasiones sí nos agarran muy desprevenidos, y luego el impacto emocional y se nos junta todo. Y al final de cuentas dices tú, pues yo estoy haciendo mi labor y yo no tengo causa como en contra de usted, ni mucho menos. Yo no le puedo ayudar en que si tiene que venir el Ministerio Público a certificar y para que me dé a mí luz verde para yo continuar el proceso del servicio, se enoje conmigo, señora, señor, ¿no? Y se enojan con uno, pero es que no quiere venir usted, y pues no puedo, señora, no es por mí. Necesito la autorización. Pasa mucho en los seguros, en los hospitales, que ahí sí dependemos de que nos den un certificado de defunción. Okay. Entonces, pues a veces se entretienen por cuestiones internas y piensan que uno no quiere. Y pues ya venga, es que si no está usted no me lo van a dar. Pero no nos dejan pasar, señora, pues no puedo hacer mucho. Exacto. Yo le voy a decir qué es lo que haga, pero yo no lo puedo hacer porque eso sí lo tiene que hacer usted como familia. Exacto. Tienen que manejar también ahí la situación con las familias también, la parte administrativa. Sí, eso creo que sí también se da mucho, que no se ponen en el caso de que pues hay trámites que realizar y piensan que uno no lo quiere hacer rápido. Exacto. Perfecto, no, pues Misael, muchísimas gracias. Sí, no. Muchísimas gracias por el tiempo. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y recuérdanos antes de irnos, tu funeraria donde tú trabajas, si alguien está interesado en contactar algún servicio, algo también. Se llama Casa Funeraria San Rafael. Casa Funeraria San Rafael. Teléfono 477 777-4133. Ok, esto es para León, Guanajuato, para las personas que estamos aquí, pero ojalá que no se tenga que utilizar. Sabemos que en algún momento así va a ser, pero bueno, esperemos que falte muchísimo para que sea muy pronto. Perfecto. Isabel, pues muchísimas gracias otra vez, te agradezco por el tiempo y pues aquí nos despedimos, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.